Vamos a tomar un tiempo para orar y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar la tercera carta del libro de Juan. La tercera carta de Juan, vamos a estar en el versículo 1 al versículo 8, pero antes de entrar ahí vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias hoy, porque por tu misericordia y tu gracia, Señor, estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu verdad, en tus caminos, Señor, y hacer nuestra labor, Padre, como hijos tuyos, Señor, en esta ciudad, que podamos ser fieles al compromiso que tenemos de llevar tu palabra y de ser luz y sal, Señor, aquí en Tegucigalpa. Oramos por el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, que puedas hablar a nuestro corazón, que puedas usarlo, Señor, para edificación de tu iglesia. Quita todo estorbo, Señor, y todo pensamiento que no viene de ti. Y que tu palabra inunde, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues el libro de Tercera de Juan, que vamos a empezar a estudiar, habla acerca de la importancia, la necesidad que tenemos de participar en la expansión del reino de los cielos, participar en la predicación del evangelio a todas las naciones. Y es que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia misionera. El Señor nos dejó la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Cuando estudiamos el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, el Señor nos dejó un mandato ahí, ¿no? Él nos dijo, vamos a leerlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el mandato para la iglesia, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esto no es una opción para nosotros, esto es un mandato, es un deber. Nosotros no podemos ser una iglesia bíblica y no ser una iglesia misionera. Escucha eso. No podemos ser una iglesia bíblica y no ser una iglesia misionera. Porque la iglesia bíblica es una iglesia misionera. Muchas iglesias dicen, no, es que nosotros no somos una iglesia misionera. Nuestro enfoque es otro. Pero si somos la iglesia de Cristo, entonces somos una iglesia misionera. Las misiones son parte de la naturaleza de la iglesia de Cristo. Y por eso el apóstol Juan va en Tercera de Juan a animarnos a participar en las misiones. Necesitamos hacerlo. Mira, el no hacerlo solo acarrea problemas. La iglesia en Jerusalén, después de escuchar ese mandato, ¿salió a predicar el evangelio o se quedó en Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó? Se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Vino una gran persecución para la iglesia. Y después de la persecución, entonces salieron a predicar. Yo quiero preguntarle, ¿nosotros vamos a salir a predicar o vamos a esperar la persecución? La idea es que nos animemos todos, nos comprometamos todos con la necesidad de llevar el evangelio a todas las naciones. Pensando en eso, vamos a ir a la carta de Tercera de Juan. Y vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4. Tercera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El anciano acá es el apóstol Juan. Y la palabra que se usa ahí es presbítero, que puede significar las dos cosas, tanto una persona avanzada en edad, una persona que ha llegado a ser un anciano en la parte física, y también se usa en un sentido espiritual, cuando una persona ha alcanzado madurez y tiene una posición de liderazgo en la iglesia, también se le llama anciano. Lo bonito en la vida de Juan es que se cumplen las dos cosas. Él había llegado a ser un anciano en edad, pero también era un líder en la iglesia, una persona madura espiritualmente. Yo quiero decirte que Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesucristo. Los primeros. Y no solo fue uno de los primeros, fue uno de los más jóvenes. Y ahora ha llegado a viejo. Ahora ya es un anciano. Pero ha dado testimonio de perseverar en la obra de Dios. Comenzó joven sirviendo al Señor y ahora es un anciano, un líder en la iglesia, una persona madura, y perseveró a lo largo de la vida en el conocimiento de Dios y en el servicio del Señor. Para mí esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, no solo llegar a ser viejos, pero viejos que han crecido en el conocimiento del Señor, que están aprovechando su vida. ¿Para qué? Para conocer al Señor y para servir al Señor. Ser viejo no te hace sabio, pero caminar con Cristo cada día, eso sí te hace sabio. Y yo espero que cada uno de nosotros, al igual que el apóstol Juan, lleguemos a ser viejos, pero viejos que conocen al Señor, que aman al Señor y que perseveran en la verdad. El Salmo 119, vamos a ir al 119, Salmo 119, versículo 100. Salmo 119, versículo 100. ¿Qué dice? Dice así, mira, más que los viejos he entendido. ¿Por qué dice? Porque he guardado tu palabra. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios? Solo escudriñando, guardando, practicando, pasando tiempo en su palabra. Y yo creo que esa es la vida de Juan, un hombre que empezó joven a conocer a Dios y llegó a viejo viviendo para Él. Esa debe ser nuestra meta también. Volviendo nuevamente a 3 de Juan, el saludo, dice: el anciano a Gayo, el amado a quien yo amo en la verdad. Yo quiero que pensemos un momento cuál es el vínculo que une a Juan con Gayo. ¿De dónde surge este amor? ¿Por qué tienen este amor tan grande? ¿Qué dice el pasaje? El amado a quien amo en la verdad. Tenían algo en común y era la verdad de Cristo. Tanto el apóstol Juan como Gayo amaban a Cristo y querían vivir para Cristo, y ese era el vínculo que los unía. De ahí estaba fundamentado su amor. El amor de ellos estaba fundamentado en la verdad. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el vínculo que tienes con tus amigos? ¿Cómo escoges tus amigos, las personas que caminan contigo? ¿Quiénes son las personas más cercanas en tu vida? ¿Quiénes son las personas con quien compartes más, a quien amas más? ¿Sabe quién debería de ser? Aquellos que caminan en la verdad. El rey David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quiénes son para mí? Las personas que me dan gozo, que me alegran, con quien yo quiero caminar. Aquellos que caminan en la verdad. La Biblia nos advierte de eso, y hay un pasaje muy común que se usa para los matrimonios, pero la verdad está hablando de las relaciones, de las amistades. Cuando el Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, realmente está hablando de las amistades, de la fraternidad. Porque ¿qué relación tiene
la luz con las tinieblas. ¿Sabe cuál debe ser nuestra relación con el no creyente? Debe ser una relación de misionero para compartirle el evangelio. Pero mis amistades más cercanas, las personas a quien yo quiero compartir el resto de mi vida, las personas con quien yo camino, son aquellos que aman la verdad. Muchas veces no crecemos en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento de Dios, porque no queremos cambiar nuestras amistades. Pero si usted quiere ser un hombre que camina con el Señor, una mujer que camina con el Señor, entonces debe de andar con hombres y mujeres que caminan con el Señor. Esa es la razón por la cual Juan amaba tanto a Gayo, porque él caminaba en la verdad. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Perdón, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí el apóstol Juan está diciéndole a Gayo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a pensar un poquito en esta frase. ¿Cómo estaba el alma de Gayo? Estaba prosperando, ¿verdad? Y el apóstol le está diciendo, yo deseo que así como está tu alma creciendo en su relación con Cristo, viviendo para Cristo, así te vaya en todas las cosas. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo está tu alma? Y si como está tu alma estuviera tu salud y estuvieran todas las cosas, ¿cómo estaría? ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Esta oración sería para usted o no? Esta oración es para Gayo. Juan sabía que Gayo estaba creciendo interiormente. Y el anhelo del apóstol Juan era que le fuera bien en todas las cosas. Ahora, hoy en día la palabra prosperidad se ha degenerado, porque en su sentido literal lo que se usaba era como un saludo, diciendo yo quiero que te vaya bien, que estés bien, que tengas bienestar. Eso es lo que le está diciendo Juan. Gayo, yo quisiera que te vaya bien en todas las cosas que haces y yo quiero que tengas salud. ¿Sabes? El apóstol Juan no le está diciendo yo quiero que tengas el carro más nuevo, la casa más grande y el traje más caro. Lo que le está diciendo es yo quiero que te vaya bien. ¿Cuánto están sacando de este pasaje? Este pasaje lo único que está diciendo es yo quiero que estés bien. Eso es lo que significa. Era un saludo. Él deseaba que Gayo estuviera bien. Ahora sí vamos a pensar en el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Las personas que habían ido a la iglesia y habían sido atendidas por Gayo regresaron dando testimonio de la obediencia de Gayo. En la Biblia hay como 4 Gayos diferentes, ¿verdad? Este Gayo es el amigo de Juan. Así que no siempre que encuentren en la Biblia un Gayo es el mismo Gayo. Este Gayo es el amigo de Juan, que tenía buen testimonio de caminar en la verdad. Y eso traía a la vida de Juan mucho gozo. Para que reflexionemos, ¿cuál es el testimonio que los hermanos dan de nosotros? ¿Qué es lo que los hermanos dicen acerca de nosotros? ¿O no tienen nada que decir de nosotros? Qué bonito, ¿verdad? La vida de Gayo. Y debe ser para nosotros un anhelo, que nuestro amor por el Señor sea algo que sea de bendición y testimonio para otros. Ahora, el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si hay algo que trae gozo al Señor, ¿verdad?
Gozo a los líderes, a los pastores, a los discipuladores. ¿Qué es lo que trae gozo? Que sus hijos, ¿verdad?, espirituales anden en obediencia, en la verdad. No hay nada que trae más gozo. Ahora, pensando también en nuestras familias, ¿cuál es el mayor gozo que podría tener un padre? Usted como padre cristiano, ¿cuál es el mayor gozo suyo? ¿Ha pensado en eso? Porque lastimosamente hoy, aún entre los cristianos, lo que anhelamos para nuestros hijos es que tengan profesión, dinero, éxito. Y invertimos en eso. Pagamos la escuela, ¿verdad? Les decimos que tienen que triunfar en la vida. Pero yo quiero decirte que para un padre cristiano el mayor gozo que puede tener es ver que sus hijos caminen en la verdad. Y necesitamos invertir en eso. Trabajar en ellos. ¿Para qué? Para que amen al Señor, porque si tienen dinero y tienen profesión y tienen todo lo que este mundo puede dar, pero no andan en la verdad, fracasamos. Y vamos a ser padres muy infelices, porque al final nuestros hijos no conocieron la verdad y no caminaron en la verdad. El mayor gozo viene de ver que nuestros hijos, tanto espirituales, ¿verdad?, como físicos, andan en la verdad. Ahora vamos a leer el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Gayo tenía testimonio de la verdad y del amor de parte de los hermanos, porque él los atendía cuando llegaban a la iglesia. Ahora, ¿cómo era su servicio? Dice que él, versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Fielmente, así servía Gayo, fiel. Ahora, ¿cuál es la idea de fiel? La idea de fiel es alguien que es confiable, que es comprometido, que toma el servicio en serio. Entonces, los hermanos cuando regresaban de su viaje, daban testimonio de la calidad del servicio de Gayo, de su fidelidad. Y yo quiero decirte que el servicio al Señor debe ser así, debe ser fiel. Dios valora la fidelidad. ¿Recuerdan cuando en la parábola de los talentos el Señor está llamando a sus siervos? ¿Qué les dice? En lo poco fuiste. ¿Qué es lo importante para Dios? Que mi servicio a Él sea hecho con fidelidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí es un compromiso, es algo importante. Yo tomo el servicio en serio, ¿verdad? La persona que me delega esta tarea puede confiar de que yo la voy a hacer y la voy a hacer bien porque la hago para el Señor. Así que estos hermanos iban impresionados del servicio de Gayo, cuidando de los hermanos que venían como misioneros. Ahora, dice en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Dice especialmente a los desconocidos. Que vamos a pensar qué significa eso, porque lo podemos mal entender. La semana pasada estudiamos que no debíamos abrirle la puerta ¿a quién? A los engañadores, ¿verdad? No había que recibirlos, porque el que los recibía, ¿verdad?, participaba de sus malas obras. Entonces, ¿a qué tipo de desconocidos se refiere acá? Mira, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los, ¿qué dice? ¿A quién? A los hermanos. Entonces, estos desconocidos sabemos que eran hermanos, ¿verdad? ¿Qué habían hecho estos desconocidos en el versículo 3? Dieron testimonio a la iglesia donde estaba ¿quién? Juan, ¿verdad? Entonces eran miembros de la iglesia donde Juan
estaba dirigiendo. Eran conocidos entonces de Juan. No los conocía Gallo, pero Juan los conocía. Y Juan conocía a Gallo. ¿Entienden lo que está pasando? Gallo no los conocía, pero sabía que eran hermanos, sabía que eran enviados del apóstol Juan, sabían que andaban haciendo un ministerio y por esa razón, aunque no los conocía personalmente, sí les abría su casa. Porque para él el testimonio de que venían de la iglesia de Juan como misioneros era suficiente para atenderlos. De eso está hablando. No era un extraño en la calle que iba a enseñar cualquier cosa. Eran hermanos que venían de la iglesia donde estaba el apóstol Juan. Y por esa razón, Gallo los atendía. Eran extraños en el sentido de que él no los conocía personalmente. Sin embargo, él sí sabía que eran hermanos y sabía qué estaban haciendo. Dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y ahora vienen a encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Si vemos con cuidado en el versículo 6, Juan está hablando del testimonio de cómo Gallo los atendió cuando llegaron, pero también le está haciendo una petición. Y la petición es, versículo 6, en medio, dice, hará bien en encaminarlos. Y encaminarlos no es como lo entendemos nosotros, que es como, a veces nosotros pensamos en caminar como acompañar a alguien a la salida, no. Encaminarlos es proveer todo lo que necesitan para que salgan de mi casa y lleguen hasta el siguiente lugar. Eso es encaminar. Es qué necesita, para dónde va, ok, qué necesita para llegar hasta ese lugar. Entonces Juan le está diciendo, no solo los recibas, no solo los hospedes, también ayúdales a la hora de salir. Hermanos, a nosotros nos gusta que vengan misioneros, ¿verdad? Qué bonito fue ver tener aquí a tantos misioneros, Norberto, Keith, que han venido a enseñarnos la palabra de Dios, qué bonito. Ahora le dice a Gallo, no solo los atiendas, ¿qué dice? Encamínalos, ayúdales en su siguiente parada. ¿Qué pasa cuando viene un misionero? Ya no lo queremos soltar, ¿verdad? Queremos enterrarlo aquí. Pero así no es la obra de Dios. Debemos recibirlos, acogerlos, amarlos. Pero cuando toca que vayan al siguiente punto, ¿qué toca hacer? Bueno, ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Pero por eso es que Juan le está escribiendo a Gallo, no solo los reciba, encamínelos, ayúdelos a que sigan en ese siguiente paso que tienen en el ministerio. Es importante también no solo recibir, sino aprender a enviar también. Recordemos que la meta del Señor es que todas las naciones, ¿verdad?, escuchen el Evangelio. Así que tenemos que participar también nosotros enviando. Ahora vamos a pensar un poco en estos misioneros, los hermanos. Dice en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y hará bien, dice, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces, estos hermanos son siervos de Dios, ¿verdad? Y nuestro anhelo es apoyarlos en su servicio a Dios. Ahora, hoy en día es muy común escuchar de personas que se van de la iglesia a compartir, pero se van solos, ¿verdad? Salen, yo quiero ir a compartir el Evangelio, yo quiero ser misionero, y agarran sus maletas y se van. Pero la verdad es que este no es el diseño de las misiones. Si ustedes ven, estos hermanos van, ¿verdad? Pero también regresan. ¿Y regresan a qué? A dar testimonio, a dar cuenta de su obra misionera. Eso es lo que vemos acá en el versículo 3. Estamos trabajando juntos. Es una comunidad que está llevando el Evangelio. No es una persona individual saliendo, no. Nosotros como iglesia estamos participando en las misiones, algo que hacemos juntos. Más adelante vamos a ver un poco acerca del envío de los misioneros.
Pero vemos que ellos son siervos de Dios, que están conectados con la iglesia. Y luego dice en el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces vemos que ellos son siervos de Dios, están conectados de la iglesia, y dice el versículo 7, ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Por qué salieron entonces? Por amor, ¿verdad? No salieron porque habían problemas, no salieron porque estaban enojados, salieron ¿por qué? Por amor del nombre de Dios, porque ellos querían llevar la palabra de Dios, porque la iglesia los envió también. Vamos a hablar de eso un poco después, en la siguiente parte. Pero esa es la razón por la cual ellos salieron, porque amaban el nombre de Cristo y querían predicar a Cristo. Ahora nos da una aclaración importante en el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Dios sin que aceptar nada de los gentiles. ¿Qué significa esa parte de aceptar nada de los gentiles? Los gentiles, por un lado, son aquellos no judíos, pero por otro lado también son aquellos que no conocen a Jesús. En otra versión lo traducen como pagano, como alguien que no tiene una relación con Jesús. Entonces, ellos iban a predicar el evangelio, pero no aceptaban que los no creyentes les dieran dinero. Mira qué interesante. Ellos iban y predicaban la palabra de Dios, pero no pedían dinero a los gentiles, no pedían dinero a los no cristianos. Ellos lo hacían por amor al Señor. Ahora, aquí hay un principio importante en cuanto a la ofrenda. El privilegio de ofrendar, ¿de quién es? ¿Es de todos? No. El privilegio de ofrendar es solo para los creyentes. Y es más, es para los creyentes que están en obediencia al Señor. La Biblia dice que cuando tu hermano tiene algo contra ti, que dé, para que Dios me perdone. No, que arregle, ¿verdad? Si usted lee en Malaquías, dice, y van a llenar mi altar de lágrimas, pero yo no voy a recibir sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ustedes han sido infieles a la mujer de su juventud. Pueden buscarlo en Malaquías. Por la infidelidad en el hogar el Señor no recibe las ofrendas. Entonces, ¿ofrendar es para todos? No. Ofrendar es un privilegio para los hijos de Dios que caminan en obediencia a Él. Así que cuando un pagano quería darle dinero, ellos no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque primero tenía que entregar su corazón si quería dar. Así queríamos nosotros. Si viene una persona y me dice, pastor, tengo una gran ofrenda para la iglesia. No me pregunte de dónde la saqué. ¿Qué vamos a hacer? Guarde su ofrenda. Porque la única ofrenda que Dios recibe es la de un corazón arrepentido. Y usted necesita arrepentirse si quiere darle al Señor. Y este es el ejemplo que nos dieron estos hermanos. Salieron a predicar el evangelio sin aceptar nada de los gentiles. Recuerdo una vez una persona predicando en un parque. Predicó muy bien. Yo estaba asustado de la forma en cómo predicó. Muy bien, muy bien. El problema es que después dijo, bueno, ahora voy a pasar esta canasta. Y yo vi la reacción de la gente. Y no fue buena. Después de haber llevado un mensaje tan bonito, dañó su mensaje pidiéndole dinero a la gente que no conoce a Cristo. No es así. ¿De quién entonces es la responsabilidad de apoyar a estos siervos de Dios? ¿De quién? De la iglesia. Es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Y de eso va a hablar en el versículo 8. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad.
No son los gentiles, no son los paganos los que tienen que proveer para los misioneros. No son ellos los que tienen que proveer para los siervos de Dios. Somos nosotros, es nuestro privilegio y necesitamos ser responsables en eso. Entonces, ¿cuál es el desafío del apóstol Juan? Bueno, en que participemos en las misiones, que recibamos a los hermanos misioneros que vienen a traer la palabra de Dios a este lugar, que seamos un apoyo para ellos. De pronto no todos vamos a ser misioneros, pero todos podemos apoyarlos económicamente o que se queden en nuestras casas, alimentarlos, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos. Y por otro lado necesitamos enviar hermanos también a llevar la palabra de Dios a otros lugares. A mí me gustaría que viéramos algunos principios en cuanto al envío de misioneros. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bonito, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora viene el proceso, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para poder invocar primero necesitan creer. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces para poder creer necesitan primero oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces para oír necesitan primero que alguien les predique. Ahora esta parte es importante. ¿Y cómo predicarán si no fueren? ¿Verdad? Esa parte normalmente se nos va. ¿Y cómo van a irles a predicar si nosotros como iglesia no enviamos misioneros? ¿Y cómo van a ir allá si nosotros solo estamos preocupados por nosotros? Es nuestra responsabilidad como iglesia enviar misioneros. Ahora, ¿cómo es el proceso? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13. Yo creo que aquí surgen las misiones. En Hechos capítulo 13 sale el primer equipo misionero y no es de una iglesia judía, es de una iglesia gentil. Dice Hechos capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo funcionan entonces las misiones? Es que nosotros estamos buscando al Señor como iglesia y el Espíritu Santo nos va guiando en estas decisiones en cuanto a las personas y el tiempo. ¿Y qué hacemos? Oramos por ellos y los mandamos. Así deben ser las misiones. ¿Saben cómo crecen las iglesias hoy en día? Por divisiones, no por misiones. Porque se pelearon y se fueron y abrieron otra. Pero la forma en como Dios quiere que la iglesia crezca es por medio de las misiones, no de las divisiones. Y yo quiero animarles a nunca participar ustedes en una división, sino que participemos en las misiones. Y las misiones siempre se hacen en orden.
se hacen juntos, los miembros con la iglesia en oración, y los enviamos, ¿verdad? Ahora, mira lo que pasó también con ellos. Salieron, ¿verdad? Y luego mira lo que pasa en el capítulo 14, versículo 27. Fueron y hicieron su viaje misionero, el primer viaje misionero. En el versículo 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Se fueron de misiones y luego, ¿qué hicieron? Regresaron a su iglesia a compartir las cosas que el Señor había hecho. Entonces, ¿cómo son las misiones? Mandamos a los hermanos a trabajar y luego, ¿qué? Queremos que ellos regresen y que nos cuenten. Es algo no independiente, es algo que estamos haciendo juntos como iglesia. De pronto alguno dirá, bueno, pero Pablo y Bernabé después se pelearon, ¿verdad? Pero me gustaría que fuéramos ahí también. Vamos a ir a capítulo 15, versículo 40. Versículo vamos a leer desde el 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé dice, tomando a Marcos, ¿qué hizo? ¿Qué dice el pasaje que hizo? En el versículo 39. Navegó a Chipre. O sea que ellos, dice Bernabé, bueno, yo voy a agarrar a este y me voy a ir. Ahora mira lo que pasa con Pablo en el versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, dice que, léalo, salió encomendado, ¿por qué dice? Por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Y sabes que esa palabra encomendado es enviado, encargado? O sea que él no solo dijo, bueno, yo me voy a agarrar este y me voy a ir. No fue así. Este dijo, bueno, yo voy a ir pero voy a ir a donde los hermanos, para que los hermanos me envíen. Y si usted sigue leyendo el resto del libro, va a notar que el ministerio de Bernabé se opacó, pero va a ver también que el ministerio de Pablo siguió creciendo y bendecido por el Señor. Si vamos a hacer misiones, lo vamos a hacer juntos como iglesia, con la oración y el apoyo de la iglesia. Así son las misiones que Dios bendice. Así que ánimo, hermanos. Ya mandamos varios misioneros, pero vamos a seguir mandando, ¿verdad? Vamos a seguir preparando, vamos a seguir apoyando. Los vamos a recibir cuando vengan con amor y cuando vayan también los vamos a apoyar. Yo quiero animarlos a ser bien gallos, ¿verdad? En el apoyo a las misiones, en el cuidado de los misioneros, para que el evangelio pueda ser llevado a todas las naciones. Vamos a orar.